El posible rechazo del Congreso de Estados Unidos a la decisión de Obama de lanzar un ataque militar contra Siria podría ser una catástrofe para Washington. Así lo opina el senador republicano John McCain. Por su parte, Francia está dispuesta a introducir sanciones contra el régimen de Al-Assad en respuesta al supuesto uso de armas químicas. Pere Pon nos trae más detalles desde Washington. Barack Obama intenta ahora aliarse con su antiguo rival, John McCain, para que el Congreso apoye el ataque contra Siria. El senador republicano es favorable a la intervención, pero se queja de que será demasiado limitada. Aquí en Washington, que este lunes es festivo, el presidente recibió en la Casa Blanca a McCain, como les digo, y después de la reunión con Obama se mostró más abierto a apoyar la resolución. McCain ha dicho que el posible rechazo del Congreso de Estados Unidos de apoyar la decisión del presidente Obama de participar en una operación militar en Siria sería una catástrofe para Washington. Ahora que la resolución sobre una posible intervención militar en Siria estará en manos del Congreso, queremos trabajar de tal manera que la gran mayoría apoye la decisión. Un rechazo de parte del Congreso a intervenir en Siria sería catastrófico, porque desestimaría la credibilidad del gobierno de los Estados Unidos y del mismo presidente Obama. En el Congreso de Estados Unidos, los demócratas han empezado a revisar ya el proyecto de la resolución sobre la intervención militar en Siria, propuesto por Barack Obama. Por su parte, Francia está dispuesta a introducir sanciones contra el régimen sirio en respuesta a este supuesto uso de armas químicas. Lo ha dicho el primer ministro galo, quien asegura que la acción debe ser llevada a cabo con el apoyo de una coalición internacional. Además, exigió a las autoridades sirias evitar este tipo de ataques en el futuro. Anteriormente, el Parlamento francés publicó un informe de los servicios secretos galos sobre el masivo uso de armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad. El gobierno francés ha divulgado 6 breves vídeos, por cierto, que asegura fueron realizados el día 21 de agosto pasado por aficionados en la misma mañana del supuesto ataque con armas químicas perpetrado en la periferia, como saben, de Damasco por el régimen del presidente Bashar al-Assad. La France est donc déterminée. Francia está determinada a sancionar el uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad y a disuadirlo de recurrir otra vez a su uso mediante una acción firme y proporcionada. Por su parte, la agencia de inteligencia alemana asegura que el presidente sirio al-Assad ordenó el reciente ataque químico cerca de Damasco. Así lo ha dado a conocer el semanario Der Spiegel, citando resultados de un informe de seguridad secreto. El director de los servicios secretos exteriores de Alemania expresó su apoyo a las acusaciones por parte de Estados Unidos de que el gobierno de al-Assad ordenó este ataque en Damasco. Pues la OTAN dice que se abstiene de participar en la posible operación de Washington contra Damasco, pero da permiso para que cualquier país que intervenga pueda utilizar sus bases militares. Y por su parte, desde la Liga Árabe aseguran que cualquier acto para afrontar o castigar el régimen sirio se debe producir en el marco de los acuerdos de la ONU. El secretario general de la Liga Árabe calificó las reacciones de este conflicto sirio como propias, dijo, de un nuevo tipo de guerra fría a nivel internacional. La incertidumbre de Estados Unidos y sus aliados en cuanto a una posible ofensiva militar contra Siria se debe a un cansancio con las guerras de Irak y Afganistán. Así lo cree el analista internacional Eduardo Berezán. Me parece que lo que estamos viendo en principio es algo así como una crisis de la retórica bélica norteamericana. Y todo está por verse, no está todo dicho cómo va a votar ese Congreso. Hay una opinión pública, además, en Estados Unidos contraria a una intervención norteamericana en Siria. Hay un cansancio, me animaría yo a decir, lo dijo también John Kerry, un cansancio con las guerras de Irak y de Afganistán. Y de alguna manera esto lo expresa la opinión pública en encuestas. Hay encuestas en Estados Unidos, encuestas en el Reino Unido y también en Francia, que son contrarias a una intervención militar en Siria. Oriente Medio es un polvorín que explotará si las fuerzas occidentales atacan a Siria. Así lo afirmó Bashar al-Assad en una entrevista con un periódico galo. Más declaraciones del presidente del país árabe las tiene Ángela Gallardo Bernal desde París. Desafiamos a Estados Unidos y a Francia a que den una sola prueba, ha dicho Bashar al-Assad en la entrevista concedida al diario francés Le Figaro. No voy a decir, ha añadido el presidente sirio, si tenemos o no armas químicas, pero en el caso de que las tuviéramos y de que quisiéramos utilizarlas, no sería lógico, dice Assad, hacerlo en un lugar en el que estaban nuestras tropas y en el que varios soldados resultaron heridos.
Sobre las consecuencias del eventual ataque militar al país, Bashar al-Assad ha hablado del riesgo de una guerra regional. Oriente Medio es un polvorín y el fuego se está acercando, ha advertido. Porque todo el mundo asegura va a perder el control de la situación cuando el caos y el extremismo se extiendan. Alusiones también al gobierno francés. Francia será nuestro enemigo hasta que cambie su política hostil, dice Assad, con el pueblo sirio, y habrá repercusiones negativas. Este lunes la inteligencia francesa ha desclasificado documentos que apuntan a que el ataque químico del pasado 21 de agosto se produjo desde zonas controladas por el régimen. El primer ministro además ha mantenido una reunión con la oposición y los representantes de Exteriores, Defensa y del Parlamento también, justo 2 días antes de que el Congreso acoja ese esperado debate parlamentario sobre Siria aquí en Francia, en el que, recordamos, no habrá votación. Así lo ha decidido el gobierno de Hollande. Como jefe de Estado no necesita la autorización del Parlamento para dar luz verde a la posible intervención en Siria, y tampoco la va a pedir, una intervención a la que, según una encuesta publicada este fin de semana, se oponen más del 60% de los franceses. A la espera de los informes de Naciones Unidas, François Hollande sobre todo tiene la mirada puesta en Obama. Moscú cuestiona las supuestas pruebas que dice tener Washington sobre el uso del gobierno sirio de armas químicas. Según Sergei Lavrov, el rechazo de Estados Unidos a brindar datos concretos sobre este presunto ataque indica que no existen tales evidencias. Diego Marín nos trae más detalles. El canciller de la Federación Rusa se mostró bastante escéptico de la información que ha entregado el gobierno de los Estados Unidos en términos de que contiene pruebas, que de ellos poseen pruebas irrefutables sobre la responsabilidad del gobierno de Bashar al-Assad en el supuesto ataque químico del pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco. Lavrov indicó que cada vez que se le inquiere al gobierno estadounidense por pruebas más precisas, estos siempre reaccionan diciendo que se trata de secretos de Estado y que afectarían la seguridad nacional. La revelación de este tipo de información a la vez calificó de extraña las palabras de su homólogo estadounidense, John Kerry, de que ya le había facilitado a la Federación Rusa pruebas irrefutables de la responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad en el ataque químico, como decíamos, ocurrido el pasado 21 de agosto. Me extrañó mucho escuchar que recientemente mi buen compañero y colega, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declarara que su país presentó a Rusia unas evidencias indudables del uso de armas químicas por parte del régimen sirio, pero los rusos conscientemente rechazaron aceptar este hecho. En realidad nos mostraron algunos documentos que no contenían nada en concreto, ni coordenadas geográficas, ni nombres, ni se confirmaba que las pruebas hayan sido tomadas por profesionales. Lo que nos han presentado anteriormente y recientemente nuestros socios estadounidenses, al igual que lo presentado por los colegas franceses y británicos, no nos convence en absoluto. Esos documentos no contienen hechos. Lavrov también recordó que cualquier eventual intervención estadounidense en la región solamente iba a generar inestabilidad e inseguridad en toda esa vasta zona de Medio Oriente. Recordó así bien los casos de Irak y Libia, donde en el caso último, por ejemplo, de Libia, Lavrov puntualizó de que las armas que se le fueron entregadas a los rebeldes para derrocar a Muammar Gaddafi terminaron desperdigadas en más de 12 países tanto de Medio Oriente como del norte de África, alimentando a movimientos islámicos radicales. Y ahora la Federación Rusa, ya ante la eventualidad proximidad de este ataque de parte de los Estados Unidos, ha visto con muy buenos ojos la generación de una misión de parlamentarios rusos que pretende ir justamente hasta Washington. Esto es porque el día 9 de septiembre va a comenzar sus sesiones el Congreso estadounidense y Barack Obama ya adelantó que él va a someter a la opinión del Congreso estadounidense su decisión de atacar a Siria. Una intervención armada en Siria sería un error incluso peor que la invasión a Irak. Así lo enfatizó el ex líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en una entrevista con un medio suizo. El expresidente afirmó que las consecuencias de un eventual ataque armado serían lamentables y llamó a Barack Obama a escuchar a la opinión pública. El político ruso destacó que la intención de atacar el régimen de al-Assad era algo que no se esperaba del mandatario estadounidense y agregó que Washington se comporta como un gendarme mundial. Y si Estados Unidos al fin y al cabo decide lanzar un ataque contra Siria, agravaría el horror que los sirios viven a diario.
El siguiente reportaje nos acerca a las adversidades que enfrentan los ciudadanos del país árabe y los ánimos que reinan en esa nación ante la amenaza de una intervención extranjera. Una nación bajo las bombas. Los ciudadanos sirios viven desde hace 2 años el infierno de una guerra civil entre el gobierno y los rebeldes. Más de 100.000 fallecidos. A este horror se puede sumar pronto el ataque aéreo estadounidense. Sin embargo, no todos los sirios son presa del pánico. Algunos son muy pragmáticos respecto a la amenaza que puede suponer los proyectiles de Washington. Estamos en guerra ya desde hace 2 años, con bombas cayendo a apenas unos kilómetros de aquí. Misiles de crucero o rebeldes. ¿Qué diferencia hay? Soportamos un bombardeo cada día, cada hora, cada minuto. Afrontamos ataques de terroristas, de artillería. Enfrentarse a Estados Unidos no parece tan difícil después de haber luchado con los yihadistas tanto tiempo. Mashal Waled tiene un apartamento en una de las zonas más pudientes de Damasco. Pero hace apenas un año se trasladó, por motivos de seguridad, al hotel en el que trabaja. Afirma que un miembro de su familia fue secuestrado por un grupo vinculado a Al-Qaeda. Tenemos miedo, pero no de un ataque. Tenemos al frente Al-Nusra y a los rebeldes luchando y nos bombardean. Hubo 88 ataques la semana pasada. Es algo horrible. Aunque no es mayoritario ni especialmente numeroso, el Frente Al-Nusra está considerado uno de los grupos opositores más fuertes y agresivos. Promueven una interpretación radical del Islam y proclaman la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Tanto la Casa Blanca como la ONU lo consideran una organización terrorista. Creo que Estados Unidos debería luchar a nuestro lado. Nosotros combatimos el terrorismo. Un punto de vista que no comparten aquellos que dentro y fuera del país apoyan a los rebeldes y consideran que Washington debería mover ficha y derribar a al-Assad. Hace unos días, los vecinos de las zonas residenciales de Damasco empezaron a recibir cartas del Ejecutivo. Se les pide que desalojen el sótano en previsión de una agresión desde el exterior. Un ataque que, a los previsibles muertos y heridos que causará, ya hay que sumar la angustia en la que se hunde a los residentes. Y es que nadie sabe cuándo empezarán a caer las bombas. Tenemos la capacidad de atacar a Siria mañana, la semana que viene o el mes próximo. No hay un plazo estipulado para nuestro ataque. Bajo aviso o sin él, es probable que los ciudadanos sirios no noten una diferencia radical en sus vidas a pesar de la ofensiva. 2 años de combates entre rebeldes y fuerzas gubernamentales dan fe de la resistencia y tenacidad de la población de este país árabe. Rodrigo Vivas, RT.